Hace justo 20 años, en el año 2005, Steve Jobs dijo lo siguiente en la Universidad de Stanford. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. And don't settle. Esta charla se hizo muy viral en internet y después de esto se publicaron muchos artículos y libros que nos hablaban de que el secreto para disfrutar de nuestro trabajo o tener éxito se basa primero en encontrar nuestra pasión, que si lo encontramos, pues todo lo demás será muchísimo más fácil. ¿Pero realmente Steve Jobs siguió su pasión desde el principio? ¿O cómo realmente llegó a ser el creador de Apple? Eso es algo de lo que nos habla Cal Newport en su libro Hazlo también que no puedan ignorarte, donde nos describe muy bien el caso de Steve Jobs y además nos da una perspectiva diferente, alternativa, que va a ser más efectiva si queremos encontrar un trabajo que nos guste o crear y tener una carrera donde mayoritariamente nos sintamos satisfechos. Hablemos por tanto de algunas de las lecciones y al final del vídeo también daré mi opinión crítica sobre el libro. Por cierto, seguramente Steve Jobs no quiso decir esto de sencillamente sigue tu pasión, pero bueno, así es como el gran público entendió su charla y bueno, obviamente en cualquier caso no es que nos quisiera mentir. Ok, para empezar, esta primera sección también la podríamos haber llamado Haz lo que Steve Jobs hizo y no lo que dijo. Y es que puedes estar pensando, ¿qué hay de malo en seguir mi pasión? Si trabajo en lo que me apasiona, el trabajo nunca se sentirá como trabajo, ¿verdad? Ahora, esta hipótesis es débil por varias razones. En primer lugar, porque no se necesita pasión para estar motivados. Y es que cuando pensamos en un trabajo que nos apasiona, pensamos en un trabajo que nos motiva. Pero la teoría de la autodeterminación, una teoría muy extendida en la psicología, nos dice que la motivación humana está impulsada principalmente por tres necesidades psicológicas. En primer lugar, tenemos la autonomía o independencia, que es el hecho de tener el control sobre lo que hacemos. Cuando tenemos autonomía, esa independencia, tenemos la motivación a querer hacerlo bien. Por otro lado, la competencia, y es que el hecho de sentirnos competentes, que somos buenos haciendo algo, nos hace sentirnos más satisfechos cuando completamos esas tareas. Y por último, las relaciones sociales, que obviamente como seres humanos, al final en nuestro entorno, nuestras relaciones sociales, por ejemplo, nuestro trabajo, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, juegan un papel muy importante en el hecho de sentirnos motivados. Por otro lado, desde que esta hipótesis de buscar tu pasión primero se ha hecho popular, mucha gente lo ha intentado poner en práctica, pero sin embargo cuando miramos en los datos no parece que la satisfacción laboral haya aumentado en las últimas décadas, como por ejemplo muestra este estudio. Ahora, obviamente trayéndolo un poquito más a la estadística, esto no es ninguna relación causal, no significa que esto explique lo otro, pero vale la pena simplemente resaltar de que no parece que buscar la pasión sea una respuesta o sea la respuesta más efectiva si queremos sentirnos más satisfechos en nuestro trabajo. Y en último lugar, y trayéndolo más, si se quiere, a la parte más anecdótica, cuando miramos casos en concreto, vamos a encontrar que hay mucha gente, muchos profesionales que no sabían cuál era su pasión a priori, sino que es algo que han ido desarrollando o que fueron desarrollando en su camino. Y es que sí, hay que ser realista. Puede que haya ciertas excepciones de gente que con 5, 6, 7 años ya sabían cuál era su vocación, ya sabían qué era lo que querían dedicarse, pero no es el caso de la gran mayoría. Y por tanto, hay que buscar otras estrategias que nos hagan desarrollar o hagan más posible desarrollar ese gusto, esa pasión. Y esto es lo que Cal Newport nos habla en su libro y nos dice o nos da la recomendación que hablaremos a continuación. Mejora tus habilidades. El autor explica que al desarrollar nuestras habilidades y volvernos buenos en algo, acumulamos lo que él denomina career capital, que lo podemos traducir como capital profesional, y que es esto lo que luego más tarde usaremos para hacer más probable encontrar un trabajo que genuinamente nos guste. En su investigación, Cal Newport encontró que los trabajos que la gente realmente quiere son escasos y tienen características muy deseables, como por ejemplo, como ya habíamos hablado, son trabajos que te dan mucha autonomía, son muy flexibles, que te dan la oportunidad también de tener impacto, lo que sea que esto signifique, ¿no? Pero bueno, sí, mucha gente busca de alguna forma tener cierto impacto con lo que hace, y también que son trabajos que no son tan monótonos y que de alguna forma pues también dan la oportunidad a usar nuestra imaginación. Vale, hablemos ahora de algo que quizás es menos chévere, pero si somos realistas y queremos un trabajo con estas características, un trabajo escaso, pues dado que eso también está sujeto a la ley de oferta y demanda, nosotros como contrapartida también tenemos que ofrecer algo que es más escaso, que de alguna forma es raro. Y es por eso, como hemos
dicho que Cal Newport nos recomienda en centrarnos, en mejorar nuestras habilidades, en adquirir habilidades que son escasas, que son únicas, porque eso de alguna forma también nos va a dar más poder de negociación. Bueno, y si estás pensando que toda esta teoría suena como muy bien, pero que no necesariamente se aplica a ti, bueno, déjame darte otra reflexión quizás. A ver, yo por ejemplo, yo tenía a mi madre que ha trabajado toda su vida limpiando casas, también he tenido amigos que han sido camareros, etcétera. Incluso en esos trabajos yo creo que se pueden desarrollar ciertas cualidades que te hagan un trabajador o una trabajadora más única. Por ejemplo, no es lo mismo ser un camarero o camarera que simplemente se dedica a servir o lo que sea, a ser un camarero o una camarera con carisma, con la que se puede confiar, o una persona que aporta nuevas ideas, o una persona que, por ejemplo, sabe un poco de diseño de web, puede ayudar al restaurante a posicionarlo mejor, pues no sé, en las redes sociales, etcétera. Siempre hay habilidades que podemos ir adquiriendo que hagan que, combinado a las habilidades que ya tenemos, pues se enriquezcan y nos ayuden o nos conviertan en un trabajador mucho más deseable. Al final del vídeo también dejo una opinión crítica o una crítica honesta sobre el libro. Si quieres también puedes saltarte toda esta parte e ir directamente a esa parte. Bueno, si quizás ya estás pensando, qué pereza, otro vídeo de trabajo duro, de más esfuerzo, etcétera, déjame decirte que hay dos tipos de perspectiva. Una de ellas creo que vale la pena resaltar porque puede hacer todo este proceso mucho más sencillo. Por un lado tenemos la mentalidad de pasión, que es un enfoque donde estamos pensando qué es lo que el universo o el mundo puede hacer por mí. Y bueno, en fin, esto obviamente no está mal. Al final cada uno pues piensa como piensa, es obviamente respetable, pero si lo vemos desde un punto de vista práctico, el hecho de pensar constantemente en qué es lo que me merezco o qué es lo que debería tener y no tengo, nos va a llevar a sentirnos más insatisfechos, porque como sabemos también en psicología, lo que importa es nuestro diálogo interno, y si continuamente estamos pensando en todo lo que debería tener y no tenemos, pues nos vamos a sentir insatisfechos. Yo creo que esto se puede, por ejemplo, resumir en esta famosa frase de tú siempre puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Ahora, por otro lado tenemos la mentalidad del artesano, que es justo lo contrario. Es una mentalidad donde vamos ahí fuera pensando qué es lo que yo puedo hacer por el mundo, qué es lo que yo puedo hacer por los demás, y trayéndolo al trabajo, aunque no sea el trabajo perfecto, aunque tu trabajo pues no sea lo que habías soñado. Si te enfocas de esta manera, quizás probablemente estás también desarrollando más tus habilidades y estás continuamente pues eso, mejorando qué puedes seguir aportando, cómo puedes seguir generando valor. Y es que como un buen artesano pues estás continuamente practicando una y otra vez de forma deliberada, y esto te lleva a seguir aumentando tu capital profesional. En fin, esta segunda mentalidad creo que es bastante positiva porque nos ayuda a que no se haga todo muy cuesta arriba, ¿no? Que todo sea de alguna forma más sencillo. Si nosotros tenemos esta mentalidad de continua práctica, de continua mejora, de seguir nuestra curiosidad, vamos a seguir expandiendo nuestra capital profesional, lo que nos va a hacer en última instancia ser personas con unos talentos o unas habilidades muy escasas que, como hemos dicho, se puede mañana más tarde intercambiar por un trabajo que tenga las características que deseamos. Busca autonomía. Pues bien, hemos llegado al último punto del libro, y es que quizás puedes estar pensando de que el dinero es el factor más importante a la hora de encontrar satisfacción en nuestro trabajo, pero el autor nos menciona que realmente la ciencia demuestra que hay otro factor que es incluso más relevante, que es la autonomía, la independencia, y por tanto nos recomienda Cal Newport de que busquemos esto. La autonomía es pues precisamente tener la habilidad para controlar en lo que trabajamos, cómo lo hacemos, qué es lo que hacemos, tener flexibilidad, ¿no? Ahora que se ha puesto muy de moda, por ejemplo, el teletrabajar, pues tener un trabajo quizás que tengamos todas estas flexibilidades, como hemos dicho, se pueden alcanzar una vez, pues dependiendo de tu sector, obviamente, pero también una vez que tu capital profesional es bastante alto. Y bueno, en fin, esto lleva tiempo, obviamente, lleva este proceso de crecer o de acumular capital profesional, pues lleva tiempo, por tanto también hay que tener paciencia, hay que seguir trabajando y mejorando poco a poco. Y es que aunque el trabajo perfecto quizás no exista, sí que podemos estar más cerca de crearlo o de encontrarlo poniendo en práctica todas estas lecciones. Antes de terminar, quiero dar mi crítica honesta sobre este libro. Y es que, como he dicho, quizás puedes estar pensando, todo esto de la teoría está muy bien, pero esto no se aplica a mi trabajo o no se aplica a la gran mayoría de los trabajos. Y bueno, puedo entenderlo hasta cierto punto, pero realmente creo que en todo siempre hay algo que se puede aprender. Y yo, por ejemplo, un verano estuve trabajando limpiando platos en un bar, y incluso ahí uno puede darse cuenta quién era un buen o buena camarera y quiénes no lo eran tanto. Y es que en este caso, por ejemplo, un buen camarero no solo sirve, sino quizás es una persona con mucho carisma, una persona que da el mejor servicio, que sabe dónde están todas las mesas de memoria,
etc. Como digo, no quiero sonar súper optimista, pero realmente creo que siempre hay algo que uno puede mejorar, que uno puede hacer mejor, que hace de alguna forma diferenciarse del resto, que hace un poco que sus habilidades se conviertan en más únicas. También quiero decir de que, como un buen amigo mío me decía hace poco, el trabajo siempre será trabajo. Y es que sí, está muy bien hablar de esto de la pasión, de hacer lo que nos gusta, de sentirnos motivados, etcétera, pero que al final, siendo realistas, pues el trabajo seguirá siendo trabajo y habrán días que no nos gustará, que no queramos hacerlo, que no estemos motivados, porque es así. Y de hecho, pues incluso cuando miras o he escuchado entrevistas de Ed Sheeran, por ejemplo, o incluso gamers, ¿no? que se ganan la vida jugando videojuegos, todos ellos, siempre hay momentos en los que desean no hacer su trabajo, porque es normal, porque yo creo que el trabajo tiene, pues una vez que es trabajo, tiene ese componente de responsabilidad que muchas veces nos hace pues que no sea tan divertido, que no queramos hacerlo. Así que bueno, en fin, todo esto está muy bien, pero aceptar simplemente que el trabajo siempre será un trabajo. Y por último, también quiero decir que algo que me ha enseñado este libro y también mi experiencia en general es que en la vida hay ciertas cosas en las que simplemente no hay atajos. Y con eso me refiero al desarrollar nuestra pasión, desarrollar el gusto por algo. Y es que hoy, por ejemplo, con la inteligencia artificial, todo queremos hacerlo mucho más rápido, ¿no? Queremos tener el resultado mucho más rápido, etcétera, que está muy bien, pero la pasión o la experiencia por algo, pues lleva tiempo, lleva el hecho de dedicarle las horas, el estar ahí, y que muchas veces, no sé, si por ejemplo acabas de terminar la universidad, seas paciente, porque incluso aunque tengas una carrera universitaria, no sabes de qué va tu sector realmente, no sabes de qué va el mercado laboral, no sabes cómo puedes realmente proveer valor, y en definitiva, como digo, lleva tiempo encontrar ese camino, encontrar pues aquello que te va a terminar realmente gustando, así que yo creo que eso es una buena lección a tener en cuenta. Ahora sí, eso ha sido todo. Te dejo por aquí con un par de vídeos donde hablo también temas de motivación, de cómo disfrutar más del proceso, etcétera, que creo que te pueden resultar de interés. Así que nada, como siempre digo, muchísimas gracias por tu tiempo y espero verte en el próximo vídeo.